Hola a todos, bienvenidos al canal. Como ya llegamos a fin de año, corresponde hacer este video, que ya es un clásico en el canal, donde les cuento cuáles fueron mis mejores lecturas de este año 2025. Como siempre, la mayoría de los libros que mencionaré en este video tienen ya una reseña larga y profunda en el canal, cuyos enlaces se los dejaré en la caja de la descripción. Por lo que aquí no me extenderé tanto en ellos. Además, este año dejé fuera de esta selección, de este top, a las relecturas. Hice algunas relecturas este año, pero las dejé fuera para dar paso a nuevos títulos. También el orden en que presento los libros no tienen ningún significado, no hay mejores que otros. Aparecen los libros totalmente al azar, ya que todos me gustaron mucho por igual. Todos tienen lo suyo. Es difícil compararlos. Todos tienen buenas características. Por lo tanto, empezamos inmediatamente. Como ya lo tengo aquí, voy a partir por este libro. Viaje al fin de la noche. Una de las novelas más oscuras y revolucionarias del siglo XX. Y también de las más oscuras que leí este año. Fue escrita a partir de las experiencias personales de su autor, Louis Ferdinand Céline, quien a través de su alter ego, Ferdinand Bardamu, narra sus peripecias durante su participación en la Primera Guerra Mundial. También durante su estadía en la África colonial, como también sus vivencias en el salvaje e industrial Estados Unidos, hasta sus días como médico en los suburbios pobres de Francia. Varias etapas de su vida están descritas aquí, varias experiencias. Este autor se caracteriza por ser muy crudo, es caótico, es desesperanzador. A mí me gusta mucho esa faceta de él, porque habla de una forma muy desalentadora de la condición humana. Él utiliza un estilo muy coloquial que imita el habla popular. Usa muchas pausas que marcan el ritmo de la narración. Una narración que a veces se torna muy salvaje. Tan salvaje que rompe con el lenguaje literario convencional. Lo que la convirtió sin duda en una de las obras más influyentes de su época y que aún hoy sigue resonando fuerte en todos los lectores. Si tú la lees, no te dejará indiferente. A mí tampoco me dejó indiferente para nada. Me gustó mucho por la cantidad de críticas hacia la sociedad humana que Céline expresa sin ningún tapujo y con una lucidez tremenda. Me recordó mucho a Bukowski. Yo subrayé muchísimo este libro. Tengo muchas frases marcadas. De hecho, hice un post, se le dice, en Instagram, donde les dejé varios fragmentos muy interesantes. A los que les guste el existencialismo les va a encantar, porque es un libro bastante devastador, bastante pesimista también. Es lo mío, es lo que me gusta. Bien, vamos a la otra, al lugar número... No es un lugar, pero vamos al número 2 de la lista. Ahora vamos al número 2 de esta lista. Quedó bien encuadrado ahí, sí. En el número 2 tenemos a la grande, tremenda, monumental, no solo por su tamaño, sino también por su calidad literaria, Guerra y Paz. ¿Qué es lo que hace aquí Tolstoy? Es de una ambición tremenda lo que hace el autor. Intenta explorar de una manera muy profunda la vida del ruso y por ende también la vida del ser humano. Pero lo hace en un momento crítico para los rusos en ese tiempo. Lo hace durante las guerras napoleónicas. Entonces, ¿qué es lo que hace Tolstoy? Entrelaza las vidas individuales de las personas con el curso implacable de la historia, es decir, de lo micro a lo macro. Y lo hace a través de personajes emblemáticos que, si lees la novela, a ti se te quedan en la piel. Pierre, el príncipe Volkonsky, Natasha, sin duda los que leyeron la novela es imposible que olviden esos nombres. Y a partir de ellos, Tolstoy construye un retrato vibrante de una sociedad que está atrapada en la búsqueda de su sentido personal, en la búsqueda de su propio destino, versus las tensiones políticas que transforman Europa en ese tiempo. La obra destaca por su capacidad
para combinar escenas íntimas, cargadas de introspección, cargadas de dudas, de deseos de los personajes. Son muy vívidos y esa lucha interior de los personajes contrasta también con las batallas épicas a gran escala, con los movimientos estratégicos de ejércitos. Y Tolstoy, a partir de eso, empieza a cuestionar la idea de que los grandes acontecimientos siempre dependen de héroes excepcionales. Tolstoy propone, en cambio, que en realidad lo que impulsa la historia son millones de decisiones pequeñas y no las acciones de un solo hombre. Profunda, humana y ambiciosa, como les decía, Guerra y Paz sigue siendo una de las cumbres de la literatura universal, capaz de conmover y desafiar a sus lectores, y que a pesar de parecer compleja por su extensión, que son más de 1800 y algo páginas en esta edición, la prosa del autor resulta muy amigable. Muy amigable, a mí me pareció así, es muy amigable con el lector, permitiendo abordarla sin complicaciones, salvo por la gran cantidad de personajes. Creo que es el gran obstáculo que cualquier lector va a tener que tratar de superar en esta obra, que es la gran cantidad de personajes, pero aún así se lee muy bien. No es una novela para todos, no a todos les va a encantar, les digo desde ahora, pero sí, a mí me gustó mucho y la coloco aquí en mi top de mejores lecturas. Seguimos con Giuseppe Tomasi di Lampedusa y El gato pardo. Es decir, de Rusia ahora nos vamos a Italia con El gato pardo. La única novela de este autor, la única novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que es un clásico de la literatura italiana del siglo XX. La historia es muy simple, está ambientada en Sicilia a mediados del siglo XIX, durante el proceso de unificación italiana, es decir, tiene un trasfondo histórico importante. La novela se centra en las consecuencias políticas y sociales de la incorporación de la isla al reino italiano. Por lo tanto, es un momento crucial, un momento, como le dicen, un punto de inflexión. Y para ello, Lampedusa utiliza a un personaje ancla y protagonista de esta historia que se llama el príncipe Fabrizio. Le dicen el príncipe Fabrizio. Él es príncipe de la casa de los Salina, un aristócrata muy lúcido y también un poco melancólico. Ya tiene 45 años y observa cómo el orden que le ha dado forma a su vida se desmorona ante el ascenso de una nueva clase social, la pragmática burguesía. Claro, mientras el mundo aristocrático siciliano al que pertenece don Fabrizio comienza a extinguirse, los burgueses se presentan como la nueva clase dirigente. Lampedusa construye un retrato de este mundo en extinción, su mundo, mediante una prosa refinada, cargada de ironía y de sensibilidad, revelando las tensiones que se producen entre la tradición y el cambio, dejando en evidencia los matices de la compleja transformación social, porque no es fácil esta transformación. Por lo tanto, esta es más que una crónica histórica. El gato pardo es una reflexión profunda sobre el cambio histórico y cómo las transformaciones aparentes en política y sociedad esconden, en realidad, una continuidad de estructuras de poder. Ok, en el número 4 seguimos en Italia con la novela El nombre de la rosa, del filósofo, semiólogo y escritor italiano Umberto Eco, la cual está ambientada en la Europa del siglo XIV. Me encanta esa época, ese ambiente medieval, frío, donde se producen una serie de crímenes en una abadía benedictina famosa por su biblioteca. Ese dato es muy importante, una abadía benedictina que es famosa por su biblioteca, ubicada en algún punto de la cresta de los Apeninos. A ese remoto lugar llega el fraile franciscano Guillermo de Baskerville, va a venir la policía de la pronunciación a quejarse.
Y este fraile franciscano Guillermo de Baskerville llega a esta abadía junto a su discípulo, el novicio benedictino Atzo de Melk, quienes por encargo del abad, que es la máxima autoridad de la abadía, deberán resolver los misteriosos sucesos que ocurren en ese extraño lugar, los misteriosos crímenes que ocurren allí. Mientras deben lidiar en paralelo también con el turbulento clima político y religioso y también social de aquella época bastante turbia, turbulenta, convirtiéndose así esta historia, esta novela, no solo en una atrapante historia detectivesca, sino también en una reflexiva novela histórica o novela filosófica. Tiene varios niveles de lectura. Incluso tiene un nivel semiótico. La novela también puede ser interpretada en clave semiótica, disciplina de la cual Umberto Eco era un experto. Él era un catedrático de esta disciplina en la Universidad de Bolonia. Es decir, que tiene tantos niveles de lectura que puedes hacer muchas relecturas debido a eso en este libro. Y claro, también vas a poder encontrar distintos significados en cada uno de esos niveles, si lees con atención, claro está. Yo lo leí una sola vez y disfruté mucho la novela. Y estoy seguro que voy a tener que volver a releerla un par de veces más porque hay muchas cosas que se me escaparon. Muchas. Para algunos puede ser un libro imposible. Para otros una historia muy atrapante. Yo lo amé. Me gustó mucho cómo mezcla el autor esa parte detectivesca que genera tensión narrativa, que me atrapa a mí como lector, pero al mismo tiempo va incluyendo y dosificando todo el contexto sociopolítico de la época. Y a algunos eso se les hace cuesta arriba, el contexto sociopolítico, pero bueno, se disfruta. Yo lo leí en verano, me acuerdo, y estaba ambientado en un clima muy frío, entonces ese contraste me gustó mucho. Había mucha nieve, la abadía era muy fría y hacía mucho calor en aquella época. Era verano aquí en Chile. Bueno, me gustó mucho. Ahora vamos con el número 5. Continuamos con Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura. Esta novela me gustó mucho, El elegido, un texto que yo recomiendo bastante para iniciar con el autor, a los que no han leído nada de Thomas Mann, ya que se aleja un poco de su característica complejidad. Seamos honestos, Thomas Mann es un autor complejo, que tiene una base cultural muy profunda, muy extensa, y que nosotros, pobres seres mortales, no tenemos esa capacidad o ese conocimiento tan vasto en cultura. Entonces no alcanzamos a percibir todo lo que las sutilezas que están en las historias del autor, pero hacemos el esfuerzo. Ok, en esta historia el autor se aleja un poco de lo complejo, de la complejidad. Recordemos que creo que este libro lo escribe justo después de escribir Doctor Faustus, que ha sido uno de los libros más difíciles que he leído, porque no comprendí del todo lo que el autor expresaba, pero fue difícil leerlo. Entonces ahora, después de que publica el Doctor Faustus, escribe este libro que es un poco más ligero y menos complejo, como les decía, y se acerca más a lo humorístico, se acerca más a lo irónico y al mundo medieval. Es un poco chistoso porque recién les hablé de El Hombre de la Rosa, que estaba ambientado justamente en la misma época que se ambienta este libro. Es muy divertido, ya. Coincidencias de las lecturas. ¿Por qué es importante este detalle? Porque Mann generalmente ambienta sus ficciones en un mundo contemporáneo cercano al suyo. Por ejemplo, en Doctor Faustus o en los Buddenbrook. Bueno, los Buddenbrook retrocede un poco en el pasado, pero no tanto como aquí. Pero en El elegido se traslada al lejano medioevo, porque la narración está basada en un poema épico de la Alemania medieval, que narra la vida de un niño abandonado que, tras una serie de peripecias casi míticas, asciende inesperadamente al papado.
Mann utiliza esta historia de tintes legendarios para explorar la tensión entre destino y culpa, así como la búsqueda de redención en un mundo gobernado por fuerzas morales y espirituales muy complejas. Es difícil distinguir lo blanco y lo negro. El mundo es una escala de grises. En el fondo, explora todas las dimensiones en que un pecador podría llegar a convertirse en santo. Eso sí, con un tono bien paródico, con mucho humor y una prosa rica en simbolismos, de los cuales yo no logré percibir todo. Efecto que logra gracias a la narración, al tipo de narrador que usa. Mann se esconde tras un narrador de la época. Hace que narra este libro un monje benedictino, que debe cultivar un tono y un estilo propio de su tiempo, dejando de lado una narración seria para pasar a otra más lúdica, que mezcla una especie de belleza formal con la profundidad ética propia que tienen los monjes benedictinos. Y ese contraste, ese equilibrio, le da al libro una prosa impecable, que tú no te la puedes devorar de ninguna manera, pero sí puedes disfrutarla muy bien, reafirmando así la maestría narrativa a la que nos tiene acostumbrados este tremendo autor alemán. Y como le dije, premio Nobel de literatura. Me encantó El elegido. Hay reseña en el canal, por supuesto. Seguimos con Dostoyevsky. Como que todos los años hay un libro de Dostoyevsky en mis top de libros. Bueno, este año le tocó a Humillados y Ofendidos. Escrita, esto es muy importante, está escrita esta novela tras su regreso del exilio en Siberia. Es decir, ya viene con esa carga y esa experiencia del exilio. Es una novela de transición, por lo mismo, donde se comienza a vislumbrar recién la complejidad psicológica y moral que caracterizará a Dostoyevsky con el resto de su obra. El protagonista de esta historia es un joven escritor enfermo. Partimos inmediatamente, ya reconocemos a Dostoyevsky. Un joven escritor enfermo llamado Iván Petrovich, también conocido como Vania, que acaba de publicar su primera novela, con la cual alcanza una fama inmediata. Situación muy parecida a la que vivió el propio Dostoyevsky tras su publicación de Pobre Gente. Esto mismo le pasó a Dostoyevsky cuando publica Pobre Gente, por lo que Vania podría ser perfectamente una especie de alter ego del escritor. La historia la podemos dividir en dos tramas paralelas que luego se irán entrelazando. La primera es una trama muy simple de amor, pero un amor que va sufriendo traiciones, que sucede entre dos jóvenes de clases sociales distintas. Y ahí está lo sabroso de la historia, porque uno es de una clase social alta y la chica de una clase social un poco más baja. Y hay ciertas traiciones ahí. Es muy interesante esa parte. Y está protagonizada, justamente la chica, es el interés amoroso de Vania, del protagonista. Entonces, ella se llama Natacha. Entonces, Vania viene a ser como un mal tercio, porque ella y otro personaje tienen un algo amoroso. Y Vania está como el mal tercio, está con el violín. Y pasa algo una situación muy parecida a lo que vimos en Noches Blancas, algo así, no textual, pero un aire a Noches Blancas. Ok, esa es la primera trama. Y la segunda es una historia mucho más desgarradora y que está protagonizada por una niña huérfana, que es llamada Yelena, también conocida como Nelly. Alguien por ahí en algún comentario me escribió que estaba inspirada en algún relato de Dickens. No recuerdo bien, me lo deja en comentarios la persona que me dijo, a ver si vuelve. Que por ello se llama la protagonista Nelly, que es muy interesante esa historia. Bueno, entonces tenemos estas dos historias paralelas que después Dostoyevsky entrelaza con maestría, y ambos relatos empiezan a reflexionar, empiezan a comunicarse entre sí, y empiezan a hablar de injusticia social, empiezan a hablar de fragilidad humana, empiezan a hablar de fragilidad emocional, de lo inestable que puede ser un ser humano. Y ahí Dostoyevsky entra la enfermedad típico del autor, no puede faltar la enfermedad, los vicios y la miseria. Sí, Dostoyevsky no deja esos temas fuera. Y habla de engaños, de pasiones, de actos de compasión también. También está
la cara bondadosa de la humanidad, no solamente el horror, que es lo que protagoniza la novela, que es lo que más nos sorprende. Y así Dostoyevsky se pasea como en su casa por las profundidades del alma humana, por lo más oscuro y un poco por lo más luminoso. Es una novela un poco conocida de él, pero vale la pena totalmente leerla, se las recomiendo harto. Aunque no van a encontrar aquí a la gran novela, al gran novelista de los demonios, o al gran novelista del idiota, o al gran novelista de los hermanos Karamazov. Aquí hay una pizca de ahí, pero la novela en sí está muy buena. Está muy buena. Bien, ahora vamos con el número 7 de la lista. La perla del escritor estadounidense y premio Nobel de literatura John Steinbeck. Novela breve, ustedes lo pueden ver ahí, muy breve, que está inspirada en una leyenda popular mexicana que el autor escuchó en uno de sus viajes o en una estancia que él tuvo en la Baja California Sur. Está escrita con un estilo muy cercano a la parábola, muy cercano a lo alegórico, y el autor empieza a partir de eso a mezclar un lenguaje sencillo. Lo utiliza porque si es muy alegórica la historia, tiene que usar un lenguaje sencillo, que tiene mucho que ver con el tono oral de los cuentos populares, con descripciones poéticas sobre el entorno, sobre la naturaleza, sobre el mar. La historia... Oh, me acuerdo de la historia y me viene así un bajón, porque es muy triste, tienen que estar ahí muy firmes con sus emociones para que no los derrumbe el final de este libro. La historia está protagonizada por una familia perteneciente a una comunidad indígena de un pueblo costero. Estamos en un pueblo costero indígena. Y está compuesta la familia, como les decía, por una madre que se llama Juana, por un padre que se llama Quino y por Coyotito, que es su pequeño hijo. El padre es un humilde pescador que por azares del destino encuentra una perla gigantesca, la gran perla. Miren qué bonita la edición. La gran perla que promete cambiar su vida y la de su familia, pero que lamentablemente termina siendo una maldición con la que él, Quino, y su familia tendrán que lidiar, lamentablemente, ya que despertará la codicia de todos los que lo rodean, todos. Steinbeck así transforma una fábula sencilla en una poderosa crítica social, tocando temas como la ambición, como la corrupción humana, como la esperanza también. También hay algo positivo, pero está esa eterna lucha entre el bien y el mal, el bien y el mal, no el mar, el mal. También también nos habla de la pérdida, también nos habla de tener un destino trágico que pareciese que no se puede torcer. Está también el choque entre lo tradicional y lo moderno. Está, claro, la fragilidad del ser humano en un mundo que está siempre amenazado constantemente por la injusticia. Y sobre todo la fragilidad de los que son inocentes, que están expuestos a la maldad del ser humano, de la sociedad humana. Los más inocentes, los más débiles, son los primeros en recibir los embates de la codicia. ¡Ay, Dios mío! Es tremendo. Yo creo que el otro libro que he leído de Steinbeck, es de Ratones y Hombres, también es un relato que te golpea, y este no se queda atrás. Se los recomiendo, no los va a dejar indiferentes. A mí me dijeron que algunas personas lo habían leído en la escuela. ¿Cómo les hacen leer en la escuela esto a los niños? ¿Los van a traumar? No, está bien. Es muy amigable. Es tan amigable la prosa que se puede leer en la escuela sin ningún problema. Es muy bueno, es muy sencillo de leer. Y con esa sencillez te cala profundo. ¡Ay, qué fuerte! Lo recomiendo mucho, La Perla. Ahora vamos con Annie Ernaux y El Acontecimiento. Vengo recién de La Perla, que me estremeció, y este libro también me estremeció. Es que esa es la literatura que nos gusta, por lo menos a mí, que me gusta, la que nos agarra así y nos estremece así, nos sangolotea. ¿Esa palabra es real? ¿Sangolotea? Bueno, no importa. La policía de la pronunciación vendrá a darme una multa. Entonces, esta historia me resultó realmente estremecedora, me impactó, y trata sobre la experiencia de la autora con un aborto clandestino en la Francia de los años 60.
Tiene una prosa austera, una prosa incisiva. Ella reconstruye este acontecimiento que marcó su juventud y que durante décadas lo guardó en su interior, permaneció en la sombra de su memoria. Y al ser un testimonio, la autora se coloca en el centro del relato, pero no para dramatizar su vivencia, sino para examinarla. Y lo hace con una fría lucidez que le permite ir revelando los mecanismos sociales, morales y las diferencias de clase en la Francia de aquellos años. Hace, a partir de su vivencia y de su experiencia, nos muestra el contexto social de la época. Entonces la narración avanza entre recuerdos, entre fragmentos de diarios, y también viene al presente, va al recuerdo del pasado, y también viene al presente y hace observaciones más contemporáneas también. Entonces hay un contraste interesante ahí. Crea entonces así un puente entre pasado y presente que subraya la persistencia de desigualdades y silencios que aún existen en la actualidad. Imagínense, estamos hablando de los años 60 y todavía existen esas desigualdades. Entonces Ernaux convierte su experiencia íntima en una denuncia política y al mismo tiempo en una reflexión sobre la escritura. La escritura como una forma de supervivencia, como una forma de verdad, de contar su verdad. Es una obra breve, es una obra intensa y profundamente necesaria. Premio Nobel de Literatura el año 2022. No había leído nada de ella y quedé asombradísimo. Hice una reseña en el canal. Hice una reseña que quizás me alargué un poco porque repetía algunas cosas que me gustaban mucho de la novela. Y vayan a verla si quieren un poco más de esta historia, si quieren saber un poco más de esta historia. Bien, seguimos. Uy, me encanta que cuando compro un libro de impedimenta venga con esto. Es como el libro en miniatura ahí. Genial. En el número 9 de la lista, Un hombre que duerme, de George Perec. Perdón. Es una novela breve, pero muy profunda. De hecho, aquí dice, esta es la cinta que venía, dice, una joya de culto, un clásico moderno sobre el arte de desaparecer a plena luz. 10ª edición. Oh, muy bien dicho, muy bien dicho. Es una novela corta, como les decía, muy profunda, que retrata la desconexión extrema de un joven estudiante de sociología de 25 años que un día para otro decide suspender su participación en el mundo y se encierra en sí mismo, rompe lazos con todos sus cercanos, abandona sus estudios y se dedica a deambular por las calles de París. ¿Verdad? Es que es algo extremo, se ve extremo y sí lo es. Esta situación, que a mí me llamó mucho la atención y que me hizo mantenerme interesado en la historia, es narrada por Perec a través de la segunda persona. Cosa extraña porque no siempre encontramos libros narrados en segunda persona. Y yo tampoco he leído muchos libros en segunda persona, así que fue una buena experiencia. Y eso hace que la historia tenga una narración más inquietante de lo normal y mucho más envolvente, donde el narrador parece desprenderse del protagonista. Yo la reseña la hice hace muy poco, la publiqué en diciembre, pero parece que el narrador se desprende del protagonista y es él mismo, pero parece desprendido del mismo, otro él, y que se observa desde lejos. Los chilenos tenemos a veces ese problema que no pronunciamos la última consonante, la última letra de las palabras. Entonces dije lejos, es lejos. Este libro tiene una prosa muy precisa, una prosa que se hace muy repetitiva, a veces obsesiva, refleja la lógica del relato. ¿Cuál es la lógica del relato? Un cúmulo de acciones mínimas, rutinas absurdas, percepciones de nuestro protagonista desligadas de la emoción. Es alguien que parece que no siente. Esta renuncia a la acción no es un descanso, él no está descansando, es una confrontación con la sociedad, una especie de protesta silenciosa contra la obligación de tener un propósito, de tener un objetivo en la vida, que es lo que nos pide la sociedad constantemente. Entonces este protagonista se hace a un lado, dice, yo renuncio, no quiero eso.
Entonces Perec, a través de este personaje alienado, explora a través de la ficción las consecuencias de abandonar la sociedad por completo, como también el sumergirse en ella en su totalidad. Claro, hay consecuencias si te separas totalmente de la sociedad, pero también hay consecuencias si te sumerges en ella por completo, si te dejas llevar por ella por completo. Los extremos son malos y el equilibrio siempre es importante para mantener la lucidez. ¿Ven que se me falta pronunciar la última letra de las palabras? Lucidez. Claro, los seres humanos somos seres frágiles. Nuestra estabilidad mental es frágil. Por eso siempre tenemos que tener cuidado. Qué tremenda novela. A mí me encantó. Yo sé que no es para todos porque puede resultar muy repetitiva, puede resultar un poco monótona leerla, a pesar de que es muy corta, pero yo entiendo si no logran conectar, yo lo entiendo, pero quizás para otros sí les va a gustar. Y de hecho me han dicho que empezaron a leer este libro por alguna publicación que yo hice de él y les gustó harto a varias personas y me han llegado mensajes y estoy muy contento por eso, porque yo también amé este libro que está en el número 9 de mi lista de mejores lecturas del 2025. Se me ha hecho largo esto. Número 10. Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Bueno, yo creo que cuando decimos ahora Stefan Zweig es sinónimo de calidad. Es un autor que me da mucha alegría que la gente lo haya empezado a leer más y más y esté gustando a las personas, porque cuando sus derechos de autor vencieron y ya muchas otras editoriales empezaron a publicarlo, porque ahora está en varias editoriales y a precios muy accesibles, como que ahora todo el mundo puede leerlo y me encanta porque todos lo están amando. Y Carta a una desconocida es también una de las novelas que más suena en el ambiente de la gente que lo lee, que más le ha gustado a las personas y a mí también, y por eso está aquí. Es breve, pero también es un relato devastador. Estoy con puros relatos devastadores. La perla, el acontecimiento y Carta de una desconocida. Pero aún así me encantó. Aquí el autor revela la intensidad de un amor no correspondido. ¿Qué más triste que un amor no correspondido? Y el dolor de una vida marcada por el anonimato. La historia se presenta como una larga carta escrita por una mujer de la cual no sabemos su nombre y nunca lo sabremos, pero que durante años ha amado en silencio a un famoso escritor. La carta comprende casi toda la novela, por lo que el recurso epistolar es el que le da estructura al relato, además de centrar los hechos a una sola perspectiva. Claro, es una carta, entonces lo que nos centramos nosotros como lectores es la perspectiva de la persona que escribió la carta, es decir, la desconocida. Por eso el relato está dominado por la subjetividad. Veremos todo a partir de las creencias y valores personales de nuestra protagonista. Lo epistolar potencia la intimidad y la tensión emocional de esta historia, porque la desconocida revela todo su sentir sin guardarse nada. Eso genera intimidad, eso genera tensión emocional y le confiere a la obra una fuerte carga emocional que la sentimos todos. Por eso nos gusta tanto esta historia, porque el autor sabe expresarla con maestría gracias a su precisión. ¿Por qué digo precisión? Porque no necesita páginas y páginas de decir lo mismo. Lo dice una sola vez y basta. Por eso es tan corto. Es genial el efecto que causa Stefan Zweig. Y claro, y podemos sacar muchas cosas en conclusión. Como por ejemplo, que aunque la distancia física entre dos personas pueda ser muy corta, hasta el punto de no existir siquiera esa distancia física, a ese límite llega el autor, no es de ninguna manera similar a la distancia emocional. Es decir, distancia física y distancia emocional son totalmente diferentes. Qué interesante concepto, ¿verdad? Dos personas pueden estar muy cerca físicamente, pero muy lejos emocionalmente. Ah, qué buena frase. Buena frase. Aquí con esa me quedo. Bien, seguimos. En el número 11, ya estamos acercándonos al final, está Raymond Chandler con El sueño eterno. Disfruté, tengo que decirlo, disfruté muchísimo de volver a leer novela negra. Había dejado de leerla hace mucho tiempo
y había olvidado lo mucho que me gustaba. Por lo mismo, esta recomendación puede que no a todos les vaya a gustar porque no todos son fan de la novela negra, y menos de la novela negra clásica como esta. Y si les gusta la novela negra, se las recomiendo harto. Pero si no les gusta o si no han leído novela negra, quizá puedan darle una oportunidad y ver si les gusta. Total, no es una novela tan extensa. Aquí se ve un poco extensa, pero en realidad tiene 200 páginas. Más que eso no tiene. Es una buena oportunidad para probar a los que no han leído novela negra si es que les gusta. ¿Por qué? Porque Chandler tiene la característica de ser más atmosférico que analítico. Es decir, que nosotros como lectores podemos sentir que muchas de las soluciones a los misterios de esta historia no sean tan lógicas. Y deje algunos cabos sueltos o que algunas cosas se solucionen por medio de la intuición simple del detective. Lo que se diferencia mucho de los misterios clásicos como los de Agatha Christie, cuyas soluciones son como rompecabezas, donde nada es al azar y todo encaja. Aquí no encontraremos eso, porque la intención del autor es retratar una sociedad corrupta. La trama funciona como un descenso a los bajos fondos de Los Ángeles. Hay casinos, hay chantajistas, está increíble. Hay libros subidos de tono, hay mafiosos, hay herederas caprichosas. Aquí hay todo un submundo muy interesante y toda la gente que habita ese submundo. Y el detective que crea Chandler, Philip Marlowe, es el hilo conductor, es el que une a todos estos personajes de este submundo. Él es una especie de caballero moderno. Es duro, sí, es duro, pero es incorruptible. Y su ética personal contrasta con la decadencia de las clases acomodadas. Su voz narrativa, cargada de ironía, cargada de metáforas, define el estilo de este libro. Tiene una prosa afilada, una prosa rítmica, cargada de imágenes, por lo que no me sorprende que hayan hecho una película. Chandler explora así la tensión entre el ideal de justicia y la realidad de un mundo donde la verdad es muy confusa, donde la verdad es como una niebla y la justicia es totalmente imperfecta. Por eso no se preocupa de que las soluciones sean analíticas, sean lógicas. No le preocupa si queda algún cabo suelto o no. Lo que le interesa es retratar esa imperfección de la sociedad a través de su personaje. Tú lo lees y lo importante no son las pistas, sino las personas, cómo se comportan las personas cuando interactúan con Marlowe. Así se pronuncia Marlowe, ¿verdad? Bueno, ya he cometido tantos errores en este video que no importa. Pero bueno, me gustó mucho. Este es el único libro del video que no le tengo reseña, porque lo leí hace muy poco. Voy a tratar de sacar una reseña antes de fin de año. Hoy no sé si lo logre. Lo intentaré. Ok, llegamos al final. Número 12 de la lista. Último libro. Otro libro que disfruté. Y mucho. El infinito en un junco. Estoy un poco cansado. Me trabo, estoy un poco cansado. El infinito en un junco de Irene Vallejo. A mí me encantó este libro porque el tema principal es de todo mi gusto. La invención del libro. Y como como objeto, desde tiempos antiguos ha perdurado hasta la actualidad. Como un libro que se creó hace tanto tiempo en el pasado está aquí, en el presente conmigo. Me encanta esa idea. Es un ensayo que te entrega, por lo mismo, muchos datos y muchos hechos históricos que para algunas personas resultan bastante obvios o conocidos. Lo he leído en algunas reseñas, pero para mí no. Realmente para mí no. Yo soy bien ignorante en ese sentido, lo digo, lo admito, no tengo problema. Y todo lo que leí aquí me encantó. Aprendí muchas cosas que yo desconocía sobre el origen del libro en general. Además, se me hizo bastante ameno de leer por la combinación entre elementos del pasado, que la autora va alternando con datos del presente, mezclando anécdotas históricas con experiencias personales suyas y reflexiones sobre la lectura, sobre el acto de leer, que es lo que más me gusta a mí. Entonces, toda esa temática a mí me encanta. Y también tiene un estilo poético, un estilo lírico, tiene una prosa bastante épica,
sobre el libro, que lo aleja mucho de otro tipo de ensayos que son más informativos. Hay ensayos que son mucho más informativos, que son mucho más una divulgación seca. Este no, este es más literario, lo que lo convierte en una pieza que a mí se me hizo bastante amigable, como les decía, pero claro, dependerá de cada lector. Hay personas que me han dicho que no les fluyó tanto la lectura, pero aún así les gustó. Bueno, va a depender de cada uno. Y claro, lo más interesante son sus temáticas. El texto no solo celebra la supervivencia del libro a través de los siglos, sino que también indaga en las amenazas que persisten y que todavía están aquí. La censura, el olvido, la violencia contra las bibliotecas. Hoy, la violencia contra las bibliotecas no es que las vayan a destruir, no, es que se quedan sin financiamiento. No sé si leyeron el libro de Nuccio Ordine, de La utilidad de lo inútil. Lean lo que habla de las bibliotecas él ahí. Y otro tema también es la indiferencia hacia la cultura. La indiferencia hacia la cultura, que hoy también es muy relevante. Es un texto fundamental, a mi parecer, para todos los que amamos los libros y que lo van a pasar muy bien y lo van a disfrutar mucho las personas que amamos los libros. Y eso sería todo. Se acabó el video. Espero que les haya gustado este top, que es un resumen de todas mis lecturas, de mis mejores lecturas de este año. Y me dejan en comentarios sus listas. Por supuesto, quiero saber qué libros para ustedes fueron importantes este año. ¿Qué libros ustedes también me recomendarían a mí de sus lecturas para buscarlos el próximo año? A ver si los encuentro cuando ande por ahí comprando. Y agradecerles también todo el apoyo que le han dado al canal y lo bonito de la interacción, porque siempre me recomiendan cosas buenas. Yo básicamente busco los libros que ustedes me recomiendan. Y ustedes también buscan los que yo les recomiendo. Eso es lo bonito. Ya, no me alargo más. Nos vemos la próxima semana.